Bienvenidos a los que ven, a los que están. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Cuántos han leído el módulo? 2, completo. ¿Cuántos? Levante la mano quien leyó completo el módulo. Está interesante el módulo 2. Es muy importante la conclusión final del módulo cuando dice que si yo adquiero este carácter, seré un embajador de su reino. ¿Qué significa eso? Que donde yo me mueva voy a tener el respaldo de la autoridad del reino. Y eso es algo que Jesús le confió a Pedro cuando Pedro dijo quién era Jesús. Y le dio autoridad, dijo, te doy llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La palabra atar y desatar se traducen como habilitar o prohibir. Cuando uno desata está habilitando. Cuando uno ata está prohibiendo. Y eso es algo que Dios entrega a un embajador del reino. Y los que son embajadores son los que adquieren este carácter del reino. Son los que se mueven en justicia, son los que se mueven en la paz, son los que se mueven en el gozo del Espíritu Santo. Algo que seguramente el maestro lo explicó el jueves pasado es que estas tres cosas tienen que ser reveladas por el Espíritu Santo, si no, no son el carácter verdadero del reino. Cuando hablo de revelación, estoy hablando algo que Dios te está confiando personalmente. Hay gente que equivocadamente habla de revelación solamente porque entendió un significado de una palabra en el texto bíblico. Y dice, miren esta revelación. No, eso se puede llamar entendimiento, comprensión, que está muy bien. Pero revelación es algo buscado. Nadie tiene revelación si no busca a Dios. El que busca a Dios tiene revelación. Dios no se va a esconder del que le busca. Dios se va a manifestar al buscador. Por eso cuando hablemos de revelación, o hombres o mujeres de revelación, tienen que ser alguien que tiene como calificativo ser un buscador apasionado de Dios. No un buscador emocionalista que según como esté en el día o en la semana, ore o ayune o alabe a Dios. No un buscador circunstancial de temporadas. Un buscador apasionado que nada lo restringe su pasión por Dios. Ese es un hombre o una mujer de revelación, porque tiene algo llamado constancia. Y en el mundo espiritual a eso se le llama ritmo espiritual, velocidad espiritual. Ya no es alguien lento, ya no es alguien torpe, ya no es alguien que camina a tiendas, sino que es alguien que tiene una velocidad, una constancia, una velocidad espiritual. Y ese es un hombre o una mujer que se mueve de esa manera por la revelación. La revelación te acelera, te mueve de un punto a otro. Mientras otro está en el medio paspando mosca, intentando saber qué es, si no es, si vino o no vino. Algo parecido que Jesús dijo de las 10 vírgenes, que estaban en que si es o no es, si viene o no viene, y se durmieron. En cambio el que tiene revelación va de un lugar al otro, porque es acelerado. No lo escucho emocionado usted. La revelación te acelera. ¿Qué te acelera? Te hace llegar más rápido de lo que te haría llegar solamente la información. Te hace ganar un entendimiento que a otro le lleva muchos años tener que aprenderlo. A vos la revelación te lo activa. Y vos te movés por eso. Por eso la revelación, cuando alguien la adquiere, la usa. Por eso yo me pregunto, con todo respeto, ¿qué se harán con todos los cuadernos que se escriben? ¿Qué se harán con todas las hojas? Ya veo que el próximo jueves ya nadie escribe, porque algunos se van de un extremo a otro.
De Guatemala a Guatepeor son algunos. Ya el jueves que viene ya ni anota, ¿no? Para no sentirse tocado. Pero uno cuando tiene revelación la usa porque saben que la revelación vino por el precio de su humillación. No sé si a usted cuando algo le cuesta, usted tiene un sabor distinto a eso. Cuando algo le viene rápido y fácil, usted por ahí le gusta, lo agradece, pero es muy diferente cuando algo te costó. Cuando algo te llevó a un proceso para alcanzarlo. Cuando vos terminás la escuela, cuando vos terminás una carrera, te llevó años, vos pensás en lo que tuviste que superar para llegar a ese punto. Y entonces vos lo valorás. Es muy distinto al que no se esforzó nunca. En la escuela siempre dice al que se macheteó nunca va a valorar un 10. Porque sabe que no le costó nada. No le costó el estudio que le costó al que sí estudió. No le costó el investigar lo que sí le costó al otro. Entonces los 10 no son iguales para todos. Y la revelación, no todos la reciben igual. Porque los que no tienen búsqueda personal de Dios no valoran la revelación. La oyen y se les escapa porque no tienen conciencia de lo que cuesta una revelación. No tienen, entonces como no saben de dónde viene la revelación, qué cuesta que Dios te revele, lo toman como algo sin importancia demasiada para su vida. Pero el buscador vos lo vas a ver, que cuando oye revelación de alguien, la atrapa de tal manera porque sabe lo que cuesta. La revelación viene cuando uno humilla el corazón. Dios no va a revelar algo si el que está pidiéndolo o buscándolo no tiene esa actitud de humillación. Por eso en este tiempo de que muchos hablan de revelación, yo no a todos les veo la actitud de la humillación. Entonces yo tengo que dudar de lo que dicen revelación. Pueden ser que estén copiando el mensaje de alguien. Porque la revelación, vos podés compartir revelación y está buenísimo. Pero cuando vos capturás la revelación, lo que pasa es que sos alterado notoriamente en tu carácter. Quien tiene revelación no queda igual en su temperamento, en su carácter, en su manera de pensar, en sus sentimientos, en sus deseos. No, jamás. Es alterado como el fuego cuando toca el oro o la plata, lo altera, lo purifica de tal manera. Y cuando hablamos de revelación estamos hablando de alguien que realmente conoce a su Señor. Y esos son los que difícilmente son engañados. Y esos son, según la Escritura, los que tienen autoridad de juzgar lo espiritual. Eso es lo que te pueden decir, ese mensaje es falso. Esos son, no cualquiera. Esos, los que son buscadores de la presencia y la revelación, son en el reino los únicos legalmente autorizados a juzgar lo espiritual. Ellos son los que pueden juzgar a alguien espiritualmente y decir si el espíritu que tiene es de Dios o no. Son los que pueden decir si ese mensaje es de Dios o no. Si esa profecía viene del Espíritu Santo o viene de un espíritu de adivinación o de brujería. Son los únicos legalmente. ¿Por qué? Porque la revelación que tienen de Dios los coloca ahí. Jesús dijo, ustedes están sentados conmigo ¿en dónde? En lugares celestiales. Es un cambio de posición. Por eso el carnal juzga, dice, lo que ve carnalmente. El carnal que juzga, lo que ve carnalmente, ¿qué es carnalmente? Lo que está delante de sus ojos nomás, una apariencia juzga. Por eso hay muchos malos interpretadores en las congregaciones. Pero en cambio el que tiene revelación
el justo, que se mueve en justicia, es alguien que puede juzgar detrás de la apariencia. Es interesante. Y acá no, y esto no es algo que solamente el pastor debe tenerlo. Porque hay pastores que no lo tienen, porque también son carnales, lamentablemente. Pero esto es algo de toda persona de fe. Debe ser un buscador de la revelación y humillarse delante de Dios. Eso hará que ganen la capacidad de ver al enemigo venir y prepararse. Y no ser tomados por sorpresa. Cuando vos sos tomado por sorpresa, la alarma que tenés que encender no es la del ataque, esa ya te vino. Vas a tener que responder. Tu alarma va a tener que ser: ¿qué me pasó que no lo vi venir? Y ahí vos tenés que juzgar: no estoy andando en la justicia de Dios, por eso no lo vi venir. Estoy andando en mi propia justicia, que según la Escritura son trapos inmundos. ¿Sí? ¿Alguien leyó ese texto en la Biblia? Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¿Sabe a qué se refiere el trapo de inmundicia? No el trapo que ustedes son el secador para limpiar el piso. Algo mucho más sucio. Era un tipo de papel higiénico de la época para limpiarse la parte de atrás, para higienizarse después de ir al baño. Entonces, el profeta está diciendo: nuestra propia justicia, cuando nosotros pensamos que estamos actuando justamente sin el Espíritu Santo, son como esos trapos que acabamos de usar y dejamos tirados ahí. Qué gran golpe al orgullo humano cuando Dios te habla de esa manera. Cuando vos creés que sos una persona muy correcta, cuando vos te considerás muy responsable y Dios te dice: lo que vos me decís para mí es como esos trapos higiénicos que se dejan tirados después de usarse. Es algo que tiene mal olor, es algo que no podemos destacarlo, no podemos compartirlo. Imagínate que yo te diga: esta es mi justicia, y te pase mi trapo, y vos lo agarres y te diga: y ahora, escuche, porque uno es justo por la justicia. Y ahora yo te diga: vos vas a ser justo si usás mi trapo, y vos tenés que usar mi trapo ya usado. ¿Cómo te sentirías vos? ¿Lo usarías a mi trapo que yo ya usé y lo usé con ganas? Y ahora te digo: úsalo vos, para que yo te considere igual que yo, justo. ¿Quién usaría ese trapo? Por eso todo lo que viene de la humanidad caída, por más que lo queramos envolver en papeles de regalo y hacerlo lindo, para Dios, que ve detrás de la apariencia, le es algo repugnante. Porque es el hombre queriendo hacer todo sin Él. Y el hombre tiene su propia justicia. Pero la justicia fuera del reino de Dios se llama rebelión. Porque el primer distintivo del carácter de Dios que aparece en Romanos 14, 17 es justicia. ¿Cuántos creen a lo escrito? ¿Cuántos creen que es verdad lo escrito? Por eso a los hermanitos que son rebeldes y les gusta hacer su propia voluntad, hay que regalarle ese trapo sucio. Decirle: a partir de hoy, ya que a vos te gusta hacer lo que vos querés y decir que es correcto, vas a lavarte la cara con este trapo. Vas a bañarte y secarte con este trapo. Vas a limpiar tu casa con este trapo. Vas a limpiar tus vidrios con este trapo. Vas a secar a tu bebé con este trapo. Usted se ofendería grandemente, ¿verdad? Bueno, así es hacerlo con Dios. Porque la justicia tiene
una característica y se llama equidad. Eso significa dar a cada uno lo que le corresponde por lo que hace. Entonces Dios en su justicia te dice, ok, vos querés hacer tu propia justicia, vos decís que la que vos haces es la correcta, ok, para mí son trapos de inmundicia, entonces tomá tu trapo sucio y usalo. Ahora, ¿cuál es su respuesta? ¿Eh? Hay algunos que son mudos, entonces yo sé que charlan mucho. Así que no me puedo bajar porque están filmando, pero tengo ganas de acercarme a alguno. La equidad significa dar a cada uno lo que le corresponde. Significa que la persona que se planta delante de Dios, queriendo hacer su propia justicia, y Dios ya dijo, para mí eso es trapo de inmundicia. ¿Lo tenemos al texto ahí del trapo de inmundicia? ¿Ya pasó? ¿Isaías? ¿Usted está notando esto? Para que no me saquen de contexto después. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Miren, la persona sin la justicia de Dios, sin practicar la justicia, es suciedad. ¿Alguna vez usted pasó el trapo y dejó la casa inmaculada, el piso que usted se veía y vino su hijo embarrado? ¿O el perro se metió? ¿O alguien que pisó algo de la calle, le pisó el piso y le dejó? Y usted tuvo en ese momento el instinto asesino que se le elevó a la máxima potencia. Y bíblicamente dijo, creo que soy Abraham y voy a sacrificar a Isaac hoy. Alguien que opera sin la justicia de Dios, todo lo que usted le permita que haga en su vida será suciedad. Ensuciará lo que usted protege. ¿Está notando usted? Uno me mira, yo que usted anotaría eso. Y pondría abajo nombre y apellido de gente que se me viene a la cabeza y a la mente. Que dice, el profeta Isaías dice que nosotros somos como suciedad. Esto significa cuando no obramos en la justicia de Dios. Significa que cuando yo permito a cierta gente que se involucre en mis cosas, lo que estoy permitiendo es que me ensucien. Lo que yo debo proteger. Por eso hay gente que de repente dice, no sé, como que me siento raro, como que hay cosas que yo antes me cuidaba, me restringía, mantenía cierta santidad y de repente ahora me siento como que estoy viendo las cosas como que no son tan malas, como que me puedo dar ciertos gustitos, entre comillas. Hay ciertas amistades, ciertas cosas que te están ensuciando tu santidad. En donde vos estás cayendo en no lo veo tan mal. Me parece que yo exageré un poco antes. Creo que ahora soy más flexible. Creo que ahora entiendo. Y no, lo que está pasando es que los trapos de inmundicia están apareciendo. Y vos estás usándolos para lavarte. El profeta Jeremías dijo algo muy claro. Dijo, si entre sacar lo precioso de lo vil, yo te restauraré, serás como mi boca. Pero dice algo después. Se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Eso para qué lo digo? Porque hay mucha gente que toma estos textos y los exagera y se encierra tipo alguien, ¿cómo se dice a lo que viven? Ermitaño, y no se quiere acercar a nadie. Nuestra postura como hijo de Dios no es mantener a todo el mundo lejos nuestro. Como hijo de Dios tenemos que aprender a discernir cómo mantener nuestra santidad sin contaminarnos con lo que otros hacen.
Y alguien que no obra en la justicia de Dios, tengo que yo tener en claro que cuando yo le permito que hable, que opine, que aconseje sobre las cosas que yo debo proteger en santidad, me las va a ensuciar si yo le hago caso. Porque sus consejos provienen de la suciedad, según el profeta. Sin la justicia de Dios hay suciedad, son como trapos de inmundicia. Tengo que entender eso. Hay gente cristiana que son aconsejados por los inconversos. Increíble, increíble, increíble. Siguen el consejo de un inconverso. Siguen la directiva de alguien que no busca a Dios. Ellos están permitiendo, están cambiando la pureza del Señor por trapos inmundos que la gente usa y los refrega por todos lados. Y de repente pregunta, ¿por qué se contaminó? ¿Qué pasó? ¿De dónde vino? ¿Quién se metió? ¿Por dónde entró? ¿Cómo un hijo de Dios se va a poner bajo el consejo de un inconverso? Jamás. Nosotros debemos ser la luz de ellos. Jamás yo ponerme por debajo de ellos. Pero cuando yo dejo de obrar la justicia de Dios, esos son los comportamientos que suceden. Yo no me dejo aconsejar por ningún inconverso. Yo no sigo el consejo ni siquiera del que va a la iglesia, pero no tiene fruto. Porque hay mucha gente que va a la iglesia que lo que uno que tiene para ofrecer son opiniones, pero no tienen vivencia de lo que opinan. Y eso en la escritura y en lo espiritual significa hipocresía. ¿Cómo usted se va a dejar aconsejar por alguien que es hipócrita? Vean cómo uno muchas veces, por no estar alerta, présteme atención, por no obrar la justicia de Dios, ha permitido la inmundicia que entre muchas veces. Y ellos mismos también se han limpiado, entre comillas, con la suciedad de esos trapos. Lo único que limpia a un cristiano es la sangre de Jesús. Eso significa que los que pueden portar limpieza en sus palabras son los que tienen la sangre sobre sus cabezas. Y la sangre de la cruz es la justicia de Dios para salvar al mundo. Cuando alguien tiene sangre en su cabeza, quiere decir está en pacto con Cristo, tiene redención. Sus palabras limpian por la sangre. Sus consejos limpian por la sangre. Su instrucción limpia por la sangre. Porque lo que está lleno, de lo que está inspirado, es del lenguaje de esa sangre. Pero como la escritura dice, cada quien escoja lo que quiere, hay personas que aún dentro de la congregación escogen los trapos de inmundicia. Porque el trapo de inmundicia tiene un lenguaje que sabe penetrar en el orgullo o en el ego de la persona. En cambio, el lenguaje de la sangre, el lenguaje de la justicia de Dios, ofende a ese orgullo. Porque te digo algo, la justicia que proviene de Dios es una gran ofensa a la carne, pero es una gran honra en el espíritu. Todo carnal se siente ofendido cuando la justicia de Dios se manifiesta. Se siente escandalizado, se siente enojado, se siente ofendido, se siente molesto, se siente indignado.
Pero para el espiritual, la justicia de Dios es honra. Ellos quieren que la justicia se manifieste. Los proverbios dicen que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Yo no sé cuánto pueblo se alegra por tener autoridades que andan en justicia. A algunos se les incomoda que su autoridad no sea un poco cochina para que se sientan más cómodos. Claro, porque la autoridad cochina como no se va a sentir con autoridad de corregir pecados. Entonces se va a inventar una doctrina donde todos se sientan bien. Pero el proverbio dice que cuando el justo gobierna, ¿qué pasa? El pueblo. Pero cuando domina el impío, el pueblo gime, quiere decir se lamenta. Yo pregunto, porque si hablamos de autoridad, de gobierno, estamos hablando, por ejemplo, de ministerio, estamos hablando, por ejemplo, de esposo, de matrimonio, porque es el gobierno de la casa, porque si a vos te gobiernan los hijos estás en el horno, si te gobiernan los nietos más abajo todavía, si el que te golpea la mesa es tu nieto estás muy abajo, porque el que gobierna la casa son los padres. Dice que cuando son justos ellos, ¿qué pasa? Hay alegría. Entonces, o hay un pueblo inmundo o hay una autoridad inmunda cuando falta alegría. Van a arrancarme el oído y tirarlo así como un frisbee, que vaya así y vuelva. Cuando falta alegría, usted diga, haga esta pregunta. Cuando falta alegría, ¿dónde está lo inmundo? Está tremendo. Dijo un apóstol santo. Míreme. Escribió esa pregunta en grande, yo le recomendaría. Cuando no hay alegría, ¿dónde está la inmundicia? Cuando no hay alegría en los servidores, ay, decía ay. Cuando no hay alegría en los servidores, ¿dónde está la inmundicia? Cuando no hay alegría en el ministerio. Yo hago así para ir con los rabacucos haciendo. Cuando no hay alegría en el ministerio, ¿dónde está la inmundicia? Cuando no hay alegría de vivir por fe, ¿dónde está la inmundicia? Cuando no hay alegría en el matrimonio, aparecen perro y gato. ¿Dónde está la inmundicia? Alguien entró la inmundicia. Cuando no hay alegría en el hogar, ¿quiénes son los inmundos? ¿Los padres o los hijos? Según la escritura, ¿verdad? Usted vio que estoy hablando de escritura y no inventándome nada. Cuando no hay alegría en el pueblo, ¿quién es el inmundo? ¿El pastor o el pueblo? Porque cuando el justo domina, ¿qué hay? Hay alegría. Hay tranquilidad y confianza. Hay descanso en la administración. Saben que no meten la mano en la lata. Saben que hay pureza. Saben que se muestran como son. Saben que no hay caretaje. Pero si la gente no se alegra porque el justo domina,
El que no meto a todo, obviamente, porque hay gente que sí se alegra. Y hay gente que no se alegra. Y el que no se alegra, hoy te digo, tu falta de alegría es inmundicia. No se asusten a que estoy mirando, porque alguien tengo que mirar. Voy a andar mirando el piso. Un mensajero siempre mira la cara. ¿Hay alegría o hay gemir ante la justicia de Dios? Tremendo. El Señor me cambió todo. Voy a dar la definición de justicia según el reino. Así puedo ministrar más profundo de lo que estoy recibiendo. Santo. Quedan 12 minutos para la alegría. Le doy la definición de justicia según el reino. Porque ya te expliqué que fuera del reino, la justicia se llama rebelión. Y te voy a explicar por qué en unos minutos. Hoy el espíritu rebelde va a salir. Porque hay gente que no está obrando en justicia de Dios. Se llama rebelión eso. La justicia según el reino. Decidamos, ¿se la dicto o la digo y después usted oye el video y la nota? Ninguno quiere volver a escuchar el video. Quieren poner a hermano. La justicia según el reino de Dios es lo siguiente. Es la doctrina, es extenso, es la doctrina relacionada a la manera en que el hombre puede alcanzar. Es la doctrina relacionada a la manera en que el hombre puede alcanzar un estado aprobado por Dios. Es la doctrina relacionada a la manera en que el hombre puede alcanzar un estado aprobado por Dios. ¿Todos pudieron escribirlo? ¿De nuevo? Es la doctrina relacionada a la manera en que el hombre puede alcanzar un estado aprobado por Dios. Es la doctrina relacionada a la manera en que el hombre puede alcanzar un estado aprobado por Dios. Ahora sí. Siguiente. ¿Cómo se revela la justicia? Esto es para entender, por ejemplo, quiénes son los justos, para que le digamos te va a ir bien, como dice la palabra, y al justo le irá bien. ¿Cómo se revela la justicia? Se revela en la integridad, en la virtud, en la pureza de vida y en la rectitud. Se revela en la integridad, en la virtud, pureza de vida y rectitud. ¿Todos llegaron? Abajo. ¿Cómo se manifiesta la justicia? Vean que viene completito. ¿Cómo se manifiesta la justicia? Quiere decir cómo obran los justos, porque los justos son los que traen la justicia. ¿Cómo se manifiesta la justicia? ¿Estamos?
corrigiendo. Corrigiendo los pensamientos, los sentimientos y los actos. Se manifiesta corrigiendo los pensamientos, los sentimientos y los actos. Siguiente, esta es la última parte de la definición. Se expresa en dar a cada uno lo que le corresponde. Se expresa en dar a cada uno lo que le corresponde. Acá no hay corrupción ni manipulación para nadie. Acá a cada uno se le da lo que le toca. Se expresa en dar a cada uno lo que le corresponde. Por eso te dije que la justicia ofende la carne. Porque el carnal siempre siente que merece todo. Y cuando le dicen no, cuando le dicen un cuarto, le pasó a los jornaleros. Al último le dieron, ¿cómo se llama? Un denario y a mí me da como 5. Le dieron 1, se enojó. ¿Pero qué le dijo el Señor en la parábola? ¿Que me tenés envidia? Porque yo soy generoso. Cada vez que la justicia de Dios obra, el carnal se enoja. Alguien dijo por ahí, el que se enoja pierde. Ni como saben algunos. Se expresa en dar a cada uno lo que le corresponde, ¿anotó? Se expresa en dar a cada uno lo que le corresponde. Y en emitir un juicio justo sobre los demás. Y en emitir un juicio justo sobre los demás. ¿Tenemos esa parte? Y en emitir un juicio justo sobre los demás. Ya sea expresado en palabras, o demostrado en la manera de tratar con ellos. Ya sea expresado en palabras o demostrado en la manera de tratar con ellos. ¿Llegaron todos a escribir esa última? ¿Sí? Ya sea expresado en palabras o demostrado en la manera de tratar con ellos. ¿Todos llegaron? ¿Sí? Por eso la justicia se manifiesta en que a todo le da lo que le corresponde. La justicia se expresa en que te puede dar un veredicto o que te trate de la manera que considera. Y ya es un juicio eso. Algunos dicen, pero a mí Dios nunca me dijo que estaba enojado conmigo. Es que hay veces Dios no te va a decir. Dios puede dar un juicio solamente en el trato que tiene. Los justos no siempre te lo van a decir. Hay momentos en que como te tratan, te lo están diciendo. Acá el problema es que el carnal, como te dije, ¿qué va a hacer? Se va a enojar, se va a ofender, se va a disgustar, se va a sentir que no lo merece. El espiritual, lo que va a hacer, lo que hace el espiritual. Pedir perdón y reconciliarse. Sencillamente. Por eso, el que obra en injusticia de la carne, que son los trapos inmundos, va a usar ese trapo para su vida. Cree que va a estar limpiando, pero va a estar ensuciando. Pero el que usa la justicia de Dios va a estar limpiando siempre. Jesús dijo, ustedes ya están limpios, ¿por qué? Por mis palabras. Y Jesús es el justo. Qué extraordinario. Qué honra. Qué gratitud debe tener el que estaba inmundo, pero se unió a un justo, y el justo obró en justicia de Dios y con unas palabras inspiradas por Dios lo limpió. Hay gente que se olvida cómo fueron limpiados. Y dijo el apóstol,
Algunos vinieron hechos caca hasta la nuca y se olvidan cuando fueron limpiados. Algunos vinieron endemoniados, vinieron con el matrimonio para destruirse, vinieron en adicciones, vinieron atados a inmoralidad sexual, vinieron endeudados, vinieron enfermos, vinieron confundidos, vinieron manipulados y la justicia los limpió. Y yo me pregunto lo que Jesús dijo, ¿no eran 10? ¿Dónde están los otros limpios? ¿Dónde están los limpios? Porque todos los que están sentados acá, así como yo también me siento, todos una vez, si estamos sentados, fuimos limpios. Y el Señor pregunta, ¿dónde están los limpios? Porque dice que limpio fue agradecer. Y ya vos es el otro, poneme el de los leprosos. Cuando vino el samaritano, el único entendido, el que vino a dar las gracias. Y Jesús no dijo, gracias hijo, vete. El Señor dijo, ¿dónde están los otros? ¿No eran 10? ¿Dónde están los 9? Porque hay mucha gente que dice, bueno, cada uno da gracia y testifica. Yo te aseguro que el Señor pregunta cuando vos no das gracias, cuando vos no testificás, cuando vos no agradeces, tenelo por seguro que Dios pregunta ¿dónde estás? Porque Él no se olvida lo que hizo. Él no se olvida la misericordia que mostró. Él no se olvida el perdón que te dio. Él no se olvida los pecados que Él tiró al fondo del mar para olvidarse. ¿Cómo te vas a olvidar de Él? Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los otros 9 ganaron una sanidad, este ganó salvación. Por eso a mí me queda esa frase grabada, que cuando lleguemos al reino nos daremos una gran sorpresa de lo que estén y de lo que no estén. Cuántos saqueos, cuántos Bartimeo veremos y cuántos fariseos no veremos. Cuántos horrorizados por la ropa no veremos. Cuántos escandalizados por las polleras o los pantalones largos no veremos. Porque al cielo no se entra por esos modismos. Se entra por el corazón a Dios. Toda su vida con trapos inmundos. Usted sabe que el leproso olía mal, apestaba su piel. Sus trapos eran inmundos. Pero una palabra del Señor lo limpió. Y cuando sintió limpieza después de tantos años, ya no le apestaba podrido la piel. Ya no olía mal. Él, en vez de irse a hacer su vida, regresó a los pies del Señor. Y el Señor le otorgó el beneficio más alto, la salvación. ¿Usted cree que ese hombre agradeció una sola vez y nunca más? Él en su piel cada vez que la veía. Todo el mundo que lo conoció después ni se imaginaría, pero él, cada vez que veía que ya no lo rechazaban, que podía trabajar, que se pudo casar, que pudo tener hijos, que no apestaba más, ¿usted cree que no se acordaba? ¿Quién lo limpió? Pero ¿por qué hoy la cristiandad se olvida tan rápido? Abandonan la justicia limpia de Dios, que les demanda humildad para caminar en ella, y prefieren los trapos sucios otra vez. ¿Cómo vas a buscar los trapos sucios y te lo vas a atar otra vez?
Hay gente que le parece gracioso pasar 10 veces a ser liberado de lo mismo. Hay gente que le parece gracioso sentarse año tras año a escribir cuadernos o a decir aménes a mensajes que no viven. Les parece simpático, gracioso, normal, que eso es así. ¿Acaso no miras tu piel? ¿No te acordás cómo apestabas? ¿No te acordás? Se te cauterizó la mente que te olvidaste que no toda la vida fuiste puro, ni santo, ni limpio. Que no toda la vida fuiste de un corazón amable, generoso, perdonador. Te olvidás de tus rencores, de tus envidias, de tus celos, de tus pleitos, de tus infidelidades. Te olvidás cómo eras y cómo una palabra del justo te limpió. El profeta Ezequiel es el que profetiza, dice a Israel: acuérdate, yo fui el que te recogí en tu sangre y te limpié. Eras un abortivo, te habían dejado y yo te agarré y te limpié y te crié y te vestí y te eduqué para que ahora te vayas, dice el profeta, tras tus amantes. ¿Saben lo que es un bebé abortado en sangre? Quiere decir que lo parieron ahí y lo dejaron. Y el Señor dice por Isaías: aunque tu madre se llegara a olvidar de ti, yo no me olvidaré. ¿Saben lo que Dios nos reclama? ¿Cómo podemos olvidarnos de esa adopción de hijos que nos hizo? ¿Cómo preferimos un trapo sucio que me manipula en mi orgullo que no quiero rendir a su limpieza que me demanda humildad? Pero miren, la justicia de Dios, anote esta frase para terminar: la justicia de Dios es vivida por los obedientes y sufrida por los rebeldes. No todos responden iguales. La justicia de Dios es vivida por los obedientes y sufrida por los rebeldes. Porque la justicia solo beneficia a los que obedecen la voluntad de Dios, expresada en mandamientos, consejos, directivas o en su ley. Pero castiga a los rebeldes que se oponen a su voluntad y quieren vivir una justicia basada en sus deseos egoístas y corruptos. Cada vez que el carácter del reino de Dios se expresa en la justicia, lo que va a ocurrir cambiará notoriamente el presente de la persona o de la situación. El Señor Jesús lo dijo en Mateo 6:33 en la NBI: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Cuando somos apasionados buscadores de vivir la justicia de Dios, todas nuestras necesidades serán alteradas con las provisiones extraordinarias. Vivamos la justicia del reino y seamos la extensión del corazón de Dios en la tierra. Porque la justicia no es otra cosa que lo que Dios quiere que pase en la tierra. El que busca el reino y su justicia como cosa primordial, un buscador apasionado, sufrirá cambios en sus necesidades. Se llaman provisiones. Es extraordinario porque cuando vos buscas el reino, muchas veces llegás hasta la fecha límite y aparece la provisión. Llegás hasta tu límite de paciencia
y aparece la provisión. Parece que no va a cambiar la situación y de repente da un vuelco. Vos no entendés cómo, pero delante de tus ojos y tus oídos están oyendo que hace 5 minutos no cambiaba nada y de repente estás oyendo que cambió. La justicia obra, es vivida por los obedientes, pero la sufren los rebeldes. Porque cuando la justicia se manifiesta y estás del lado de la rebelión, la justicia viene a ser lo contrario. Por eso cuando no hay alegría, y cierro con lo que dijimos, porque esa parte creo que fue, cuando no hay alegría, ¿dónde está la inmundicia? El proverbio dice, alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Cómo no hay alegría en los matrimonios? No me hablen de los años, no me hablen de que hace 40 años. ¿Dónde está la inmundicia? No, la inmundicia no quiere decir directamente adulterio, puede ser también. Pero la inmundicia también puede ser justamente las faltas de perdón. El sacar en cara los errores de hace años atrás todavía. Las oportunidades que no aprovecharon. Están alquilando y le recriminan. Si hace 10 años me hubieras hecho de comprar la casa cuando teníamos la plata. Pero fue cosa de dos, no de uno. ¿Dónde está la suciedad, la inmundicia, el maltrato, la falta de perdón, la falta de honestidad? Todo lo que proviene de la carne que ensucia lo que Dios quiere que protejamos. Cuando no hay alegría, el veredicto es hay inmundicia. Hay pecado practicado de continuo. Esa es la inmundicia. No es, pequé, soy humano, Señor, me arrepiento, quiero cambiar. Es de continuo, una decisión de continuo. La alegría a la que nos referimos no es la circunstancial de un chiste, de un regalo, de un buen momento, una buena comida. La alegría es justamente la satisfacción en Dios. Yo me recuerdo cuando vino la pandemia y no pudimos congregarnos, todos decían que extrañaban la casa de Dios. 30 días le duró la alegría. Al otro mes ya estaban con la misma cara de panqueque quemado porque el mensaje no le gustaba. Y el que decía, extraño la casa de Dios, extraño alabar a Dios, extraño a mis hermanos en la fe. 30 días después, no se saludaba con uno, criticaba al otro. Como hacíamos 2 reuniones por la cantidad que le tocó el del segundo y no el primero, que le hicieron quedarse en los 2. 3 meses atrás, extraño la casa de Dios. La alegría del Espíritu Santo no cambia por el mensaje ni por las circunstancias. Vos estás satisfecho en Dios. Alguien satisfecho no envidia, no cela al otro, se alegra. Qué bueno que tengas bendiciones. Yo también la tengo, gloria a Dios. Ahora te toca a vos que yo te responda. Yo tengo que esperar un poco más, pero también me va a responder. Ya me ha respondido antes. Pero no él. Un hermano testificando y contando que se sanó una enfermedad. Nadie aplaude.
Nadie dice, amén. Gloria a Dios, qué bueno, qué alegría, si es el Dios que tenemos. Muchos miran, así como diciendo, míralo. Falta de alegría e inmundicia. En cambio, alegría y empieza. Santo. No por ropa, por condición espiritual. Gracias, Señor. Oramos por los que ven, que obres en justicia de Dios y no en la de tu propia carne, para que no andes ensuciándote, sino que te conserves limpio para la gloria de Dios. Dios te bendiga.